El misterio es la verdad. Sustituir las T's por un 7. Recordaros que ahora también tenéis disponible el programa de La Séptima Puerta en Spotify y iTunes. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico laseptimapuerta@gmail.com, sustituyendo las T's por un 7. Esta noche, en La Séptima Puerta, fantasmas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial con Daniel Ortega. Comenzamos La Séptima Puerta. Muy buenas noches a todos y bienvenidos otra semana a La Séptima Puerta. Espero que estéis preparados para adentraros en el tema de hoy, porque estoy segurísima que esta noche vamos a aprender muchísimo con nuestro invitado. Vamos a dar la bienvenida a Daniel Ortega, investigador, escritor y divulgador histórico. Buenas noches, Daniel. Hola, ¿qué tal estás? Espero que muy bien y pues nada, encantado de estar con vosotros para charlar de historia y a veces de los misterios que nos encontramos investigando sucesos históricos en este caso. Sí, porque además vamos a hablar de algo que a muchísima gente que nos esté escuchando, los oyentes, le va a chocar, que son los fantasmas en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, Daniel. Sí, vas a ver que es un tema llama mucho la atención porque, bueno, cuando se habla de espectros, de fantasmas y demás, pues bueno, como que se asocia mucho a lugares, pues que vamos a decir clásicos, castillos, fortalezas, hospitales, pero es que en los campos de batalla te encuentras bastantes cosas que llaman mucho la atención, ya no solo cuando han pasado décadas o siglos después de los hechos, sino también de lo que dejaron por escrito los propios combatientes. Es algo bastante curioso. Así a modo de curiosidad, yo creo, bueno, tú entiendes mucho más de espectros, de fantasmas, del mundo misterio en general, pero yo estoy convencido que después de una batalla en algún lugar o de que ha tenido lugar una guerra en distintos frentes, aquellos lugares donde ha muerto tanta gente de una forma tan espantosa, ¿verdad? Pues fruto de bombardeos, de tiroteos, de cualquier tipo de ataque con gas, con cualquier burrada, ¿no?, que nos podamos imaginar. Yo estoy seguro que la energía negativa puede llegar a quedar plasmada en estos lugares y te digo porque yo considero que lo he podido experimentar en primera persona, porque más o menos, así estoy echando la vista atrás, llevo como unos 20 años más o menos visitando campos de batalla, lugares donde ha habido algún suceso relacionado con las dos guerras mundiales o con la Guerra Civil Española y la verdad es que en algunos sitios te vuelves a tu casa con un mal cuerpo terrible, o incluso realizando la investigación o la documentación de campo, a veces te sientes, vamos a decir así, como observado, o sea que es algo que bueno, que no soy el primero que lo siente, pero bueno, sí que me gustaría dejarlo claro desde un momento que bueno, yo no soy una persona, vamos a decir, 100% escéptica, sino que aunque vengo del mundo jurídico y estoy muy acostumbrado a documentar todo para dar argumentos, para defender, etcétera, pero en este caso está claro que en los campos de batalla ahí queda algo, queda impregnado una energía, vamos a llamarlo así, y está claro que de un modo u otro quien visita estos sitios sabiendo lo que ha ocurrido allí, pues tal vez pueda llegar condicionado en un primer momento, pero bueno, si te dejas un poquito llevar por las sensaciones, por lo que estás viendo, tomando tus notas y demás, yo estoy seguro que tanto gente que conoce como gente que desconoce lo que ha ocurrido en ese campo de batalla, en más de un caso la gente lo va a notar. Y bueno, ahí tengo yo, ya te digo, muchos años de experiencia, que a veces he llevado a personas conmigo a hacer investigaciones de campo sin decirles nada, sin saber qué había sucedido allí. Pues al cabo del día, al cabo de la jornada de trabajo me lo han dicho: ostras, yo aquí he notado esto o tal o cual. Digo, pues mira, aquí pasó esto. Bueno, y si ves las caras
que se les quedan son un poema. Sí, está claro que en estos lugares donde ha habido tanto sufrimiento, ¿no? Porque se puede uno imaginar, bueno, no se lo puede imaginar realmente. Sí. Claro, yo creo que se convierte como una caja de resonancia y se queda impregnado todo ese sufrimiento ahí, de alguna manera, esa energía que a nosotros nos llega de alguna manera. Y bueno, si hay tiempo que nos contaras alguna de tus experiencias o sensaciones en estos campos de batalla, porque evidentemente con lo que estás diciendo, pues no estamos solos, ¿no? Después de estas guerras. ¿Algunos casos que puedas nombrar? Pues mira, yo el sitio donde tal vez haya notado esa presencia de, vamos a decir, de alguien, de una entidad que te está vigilando, porque partimos de ese punto, de que ahí tal vez en el momento de ese fallecimiento violento de tantas personas, ¿quién no nos dice que todavía hay alguna entidad por ahí deambulando en pena, ¿verdad? Entre una dimensión u otra, o entre un estadio de la persona que trasciende a otro y se ha quedado en un punto intermedio, ¿no? No sabemos exactamente qué es lo que ocurre, pero yo tengo claro que en campos de batalla, como por ejemplo en Verdún, en varios puntos en el área de Verdún, en Francia, donde hubo casi 1 millón de bajas entre muertos, heridos y desaparecidos en el transcurso de una de las mayores batallas de la historia del siglo XX, ¿no? Que ocurrió en 1916 en suelo francés, pues en alguna de las fortalezas e incluso en alguno de los campos de batalla de los aledaños de estas fortalezas, yo es donde he tenido la sensación tal vez más fuerte de sentirme vigilado. Y vamos, y te hablo con el corazón en la mano, de estar en algún bosque, de estar en algún sitio totalmente apartado, o sea, sin haber presencia humana en varios kilómetros a la redonda, y notar eso pues es bastante fuerte. Ya te digo que yo vengo del mundo jurídico, donde pues estamos acostumbrados a documentar, a rebatir con argumentos cualquier caso, etcétera, y aquí pues bueno, es que esto es algo irrebatible, o sea, es que lo sientes y lo sientes, ¿no? Y luego pues por ejemplo en España, que también pues tuvimos pues una guerra civil atroz, recuerdo que fue uno de los primeros campos de batalla que visité con 18 años, 17, 18 años, Belchite, en Aragón también. Ahí noté una quietud enorme, una sensación de paz enorme, pero a la vez como que la gente te vigilaba. Y fíjate que te hablo de hace más de 20 años, cuando aquello no era ni mucho menos un lugar de estudio, de investigación incluso paranormal, vamos a llamarlo así, sino que era un lugar pues bueno, que los aficionados al tema bélico pues solíamos visitar. Ya te digo que no tiene nada que ver con lo que se ha convertido hoy, ¿verdad? Donde te quieren hasta cobrar por ir a hacer ahí una investigación, que dices, madre mía, pero bueno. Sí, ahí estuve yo precisamente en Belchite hace unos 4 meses y bueno, es verdad que para ir a investigar te quieren cobrar bastante dinero, pero bueno, me quedo no con el lugar, que la verdad que es impactante, sobre todo el estar allí, ¿no? Y conocer de primera mano la historia de todo lo que ocurrió allí, todas las personas que murieron. Y bueno, me puedo imaginar porque a mí me pasó algo parecido allí en Belchite, o sea que... No soy el único. No, y muchísima gente. Bueno, y casos que conozcas así célebres de personas que hayan estado en estos campos de batalla y han tenido algún tipo de enfrentamiento, bueno, de visión con fantasmas. Sí, hay varios investigadores a nivel internacional que, pues lo típico, para hacer sus documentaciones de obras, pues te hablo ya de hasta de historiadores de primer nivel, que todo el mundo seguro conoce porque ha comprado sus ensayos, son conscientes de que en estos sitios no sucede algo, no pasa absolutamente nada. Tú fíjate que 100 años después, por ponerte el ejemplo de la Primera Guerra Mundial, tú vas a estos sitios y todavía te encuentras restos de la batalla, ves perfectamente los cráteres donde impactaban los obuses de la artillería, hay zonas donde todavía hay alambre de espino original de la época que está ahí todavía aguantando el paso del tiempo. Y yo recuerdo que, mira, por ponerte un ejemplo de gente normal como tú y como yo, una de las primeras veces que estuve en Verdún, recuerdo pues siempre que voy suelo pedir los típicos permisos previos para poder meterme en sitios que no están normalmente habilitados al público, sobre todo por la peligrosidad, porque hay sitios donde todavía pues hay explosivos bajo tierra que pueden detonar en cualquier momento, o vas con personal cualificado y que conoce la zona, o te expones a pisar en cualquier lado y salir volando por los aires, o sea que... Madre mía, sí. Y en este caso pues me acuerdo que en aquella visita estaban un equipo de arqueólogos y gente pues bueno de anatomía, gente que trabaja en anatomía forense, y estaban desenterrando el cuerpo de creemos que era un suboficial alemán, un sargento alemán, por ponerte un rango. Hay distintos rangos de sargento dentro del ejército alemán,
un chaval que, pues vamos, por lo que luego en correos posteriores me dijeron haciendo el análisis de huesos y tal, pues aquel hombre no debía tener más de 20 y pocos años. Y bueno, pues yo recuerdo que estaban, pues eso, habían perimetrado la zona, me dejaron acceder al lugar con ellos y pues nada, pues imagínate los gendarmes por allí vigilando, pues para que no se metieran allí curiosos ni nada. Ya. Y estaban sacando cachos de uniforme, cachos de huesos, te puedes imaginar, incluso desenterraron unos prismáticos. Me acuerdo porque esta imagen me impactó mucho, ¿no? Porque dices, bueno, esqueletos has visto muchos ya, son muchos años en esto, pero fíjate tú, unos prismáticos que debía llevar ese hombre en aquel momento y por el paso del tiempo, pues una raíz les había atravesado y estaban intentando sacarlos del suelo y la raíz como que parecía que les quería retener allí, ¿no? Con el cadáver, o sea, algo Madre impresionante. mía. Y esta gente lo dice muchas veces, dice, no, si es que esto es algo que, bueno, que estamos acostumbrados a estar en este sitio y que a veces pues estamos en solitario trabajando, desenterrando un cuerpo hasta que vienen otros compañeros o tal, y ellos son, vamos, los primeros que te dicen que allí nadie se siente solo, o sea que es de alguna forma como que estás vigilado por algo que ha permanecido en el tiempo, más allá de un siglo, o sea, es alucinante. Sí. Es que bueno, para situar un poco a la gente, si quieres, Daniel, podemos entrar un poquito en la Primera Guerra Mundial. ¿Cuántas personas aproximadamente llegaron a morir en la Primera Guerra Mundial? Claro, tú fíjate que en la Segunda Guerra Mundial mueren, se calcula que más de 60 millones de personas, una auténtica barbaridad, pero es que en la primera estamos hablando más o menos de un tercio, o sea, todavía no se saben cifras exactas, sí que es cierto que los investigadores, los historiadores, pues más o menos te dan una cifra, que sí, 20 millones, arriba abajo, pero es que todos los años siguen saliendo cuerpos de los campos de batalla, sobre todo del frente occidental, es decir, de Bélgica, de Francia, estamos hablando insisto, de decenas de cadáveres que salen a la luz todos los años y eso que no se están haciendo peinados exhaustivos del terreno, o sea que eso lo habitual suele ser pues que alguien está paseando, y te lo digo así, con toda la confianza, Sí. porque esto me lo han contado allí, los que desentierran los cuerpos, gente que está paseando su perro y el perro se pone a escarbar algo y claro, empieza a tirar de algo y anda, pues resulta que es un uniforme. O sea, en aquellos campos de batalla y sobre todo en el área de Verdún y por supuesto en Bélgica, los soldados estaban combatiendo, luego si quieres lo comentamos en el primer caso que vamos a tratar, estaban combatiendo unas condiciones terribles, estaban conviviendo con la muerte a diario, estaban en campos embarrados y muchas veces pues caía un obús o les hacían detonar una mina debajo de su trinchera, volaban por los aires y quedaban sepultados por el barro y te hablo de metros de barro por encima de una persona, que eso ya no lo desentierras tú hasta vete a saber cuántos siglos después, ¿no? O sea, es de verdad unas situaciones terribles en las que tuvieron que atravesar esta gente y para mí, vamos, hoy en día arrojar una cifra exacta de muertos es muy complicado porque siguen todos los años apareciendo, ¿eh? Pero vamos, más o menos se calcula que son unos 20 millones. Muchísimas personas al fin y al cabo, demasiadas personas y muchísimo sufrimiento. Sí. Daniel, vamos a hablar de los soldados canadienses de la Primera Guerra Mundial porque es súper interesante. Sí, yo aquí tengo que evocar la figura de Tim Cook, que es un gran investigador, un historiador que se dedica a trabajar la parte de historia de Canadá en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Es un historiador muy especializado y la verdad que, bueno, nos sirve de este ejemplo como podríamos poner el caso de franceses, británicos, alemanes, cualquiera. El caso que Tim Cook suele escribir bastantes artículos en revistas de historia militar, tanto de Canadá como de Estados Unidos, y yo recuerdo que me llamó poderosamente la atención un artículo que nos habla sobre un sector muy concreto hacia el final de la Primera Guerra Mundial, que es la zona de Arras. Estamos hablando de un sector muy estratégico porque en unos promontorios muy cercanos a esta localidad de Arras están los riscos de Vimy, que podríamos llamar los promontorios de Vimy, donde una de las mayores batallas o de las más atroces en las que participaron los soldados canadienses, pero también, por ejemplo, participaron en batallas como Passchendaele, mucho más famosa, por supuesto. Pero Arras tal vez sea un poquito más triste porque es esa típica batalla ya de la recta final de la Primera Guerra Mundial en 1918 y da como, a ver, todas las muertes son una tragedia, ¿no? Pero decir, joder, en los últimos meses de la guerra que todavía se siguiesen produciendo aquellas carnicerías donde en una batalla podían morir decenas de miles de soldados por bando, pues la verdad que te encoge el alma, ¿no?
Y algo que recoge muy bien Tim Cook en sus escritos es los testimonios de los soldados, cómo escribían a sus casas. Y yo he tenido la oportunidad de leer cartas de combatientes de todos de los dos bandos enfrentados, tanto los alemanes con sus aliados y los franceses con sus aliados, entre ellos los canadienses. Y todos te remiten a lo mismo, ¿no? Al sufrimiento, a la miseria que se vivía en aquellas trincheras del frente occidental. Fíjate cómo estaban ya mentalizados a convivir con la muerte, y lo que voy a decir no es ninguna broma, o sea, es algo que es real, pero es que es muy macabro. Ellos, los que estaban sobre todo en primera línea, las trincheras no son tan idílicas como nos ponen en las películas, que están ahí todas forradas de madera, ¿verdad? Todas muy bonitas, ¿no? Con sus sacos. Bueno, sí que tenían ciertas protecciones, pero muchas veces eran unas chapas mal puestas, 4 tablones aquí, unos listones de madera allá, con suerte algo de madera en el suelo, pero lo normal es que estuvieran viviendo en trincheras cavadas a pico y pala. Muchas veces dormían en pequeños nichos que se hacían en las paredes, se metían allí, y te puedes imaginar, pues cuando tocaba bombardeo de turno, pues claro, las posiciones quedaban machacadas, pero había que volverlas a reconstruir. Pues muchas veces estaban durmiendo entre ratas, con ratas, por supuesto, con un olor a descomposición brutal, porque tenías los cadáveres a pocos metros de tu posición, y no era raro ver que asomara una mano, que asomara una pierna, que asomara un brazo, y de ahí, por ejemplo, pues se dedicaban a utilizar pues como percheros, para colgar sus cascos, dejar sus armas. O sea, era algo que dice, bueno, ya no tenemos lugar para enterrarlos, porque si asomamos nos mata el enemigo, pues bueno, vamos a utilizarlo de perchero. O sea, era algo de verdad demencial, y esto está atestiguado y está puesto por escrito por incontables soldados de cualquier bando. Hay un testimonio de un soldado canadiense que, fíjate cómo tiene que ser el sufrimiento, porque yo sé que a veces los soldados, cuando he entrevistado a muchos soldados de la actualidad, y te cuentan que cuando ellos han estado en una situación de extremo peligro o de un sufrimiento extremo, a veces la mente te juega muchas malas pasadas, ¿de acuerdo? Hay que saber discernir entre lo que es vamos a llamarlo, locura transitoria, de lo que es la realidad. Estos soldados, tú imagínate que estás en mitad del campo de batalla, unas lluvias de artillería brutales, que ya te digo que eran capaces de arrasar kilómetros de trincheras de un extremo a otro, y no quedaba vivo más que 4 gatos y el apuntador. O sea, no quedaba prácticamente nadie con vida. Esta gente empezaba a sufrir lo que hoy conocemos como el estrés postraumático, pero también sufrían de falta de alimentos y también de bebida. Por lo tanto, no es raro que alguno delirase por el frío, por el hambre o por la sed, ¿vale? O sea, tenemos que tener estos factores en cuenta, ¿vale? Bueno, hay un soldado canadiense que dejó por escrito que él estaba en una trinchera con el resto de sus compañeros, bajo un intenso bombardeo, es decir, de estos que saben que seguramente no va a salir de allí con vida, cuando él de repente nota un impulso en su interior que le obliga a salir de esa trinchera rectando hacia un lateral, ¿vale? Y en cierto punto él asoma hacia un lado y ve que en un árbol resplandece como una figura, como que él percibe algo, una presencia que le es familiar. Sigue rectando hacia allí, y esa presencia le extiende la mano, como invitándole a venir, ¿no? Como, ven para mí. Él se acerca, y él, en ese caso, reconoce la figura de su madre, conoce el rostro de su madre. Dice, es mi madre. Él sigue avanzando hacia allí. Pero lo que le llama poderosamente la atención es que cuando él llega y se queda pegado junto a ese árbol, bueno, lo que quedaba de aquel árbol, mejor dicho, es que la cara de su madre no tiene esa expresión de calidez habitual, ¿no?, que tiene una madre cuando mira a un hijo, sino que es una expresión fría, totalmente plana, inexpresiva. Y bueno, le llama un poco así la atención y se queda contemplándolo, cuando de repente oye una explosión brutal que le hace girar el cuello hacia el lugar justamente donde el que acababa de salir instantes atrás, y se da cuenta de que justo el parapeto donde él estaba con no sé cuántos compañeros ha volado por los aires. No queda absolutamente nada. Lo único que queda es un socavón enorme en el suelo. Entonces este hombre, claro, se queda totalmente alucinado, vuelve la mirada hacia su madre y ya no hay nadie en ese árbol. Entonces retorna hacia el lugar de donde venía para ponerse a cubierto del bombardeo, y deja por escrito, fíjate lo curioso, después de vivir esta experiencia, en las sucesivas cartas a su madre le dice, ¿volverás a aparecerte para salvarme la vida? Esa frase textual, ¿no? Te dices, madre mía,
Increíble. cómo se te puede quedar el cuerpo después de oír un relato de un chaval que sería un veinteañero seguramente, en aquellos años del 14 al 18, ¿no? De 1914 a 1918. Y esto recoge alguien de la talla de Tim Cook en sus escritos, y la verdad que no es raro, porque este supuesto que hemos puesto de un chaval de la Primera Guerra Mundial le sucedió a más de uno en la Primera Guerra Mundial de cualquier bando, viendo a un familiar, a un amigo, a la presencia de un camarada que había muerto en el frente, como que es una presencia que te reclama, justo sales y algo va a suceder a tus espaldas, pero esa presencia te ha salvado la vida. O sea, es algo Sí. realmente curioso. Sí, totalmente. O sea, estamos hablando de que estas visiones o espectros realmente les han salvado la vida. Exacto. Y como estás comentando, que hay reportes, ¿no? Que existen estas Sí, cartas que son reales, sí. escritas por estos soldados. Y yo la verdad que estoy, bueno, supongo que todo el mundo que nos esté escuchando estará igual que yo, porque es increíble que siempre estamos buscando el tema de los fantasmas en muchísimos otros lugares bueno, sin ir más lejos, como has dicho, hace poco más de 100 años aquí en la Primera Guerra Mundial. Sí. Aparte, yo me llamó mucho la atención cuando estuve leyendo un poquito sobre el tema, el fantasma de Wilfred Owen, porque sí, a ver si nos puedes contar un poquito, Daniel. Sí, Wilfred Owen, bueno, es un muchacho que nace en Inglaterra ya por finales del siglo XIX, ¿vale? 1893. Por lo tanto, cuando él ingresa en el ejército, tú ten en cuenta que muchos chavales de aquella época, pues cuando en el 14 estalla la guerra, pues corren a alistarse pues por ese ardor patriótico que sentían, otras veces pues por vestir el uniforme, impresionar un poco a la gente de sus pueblos, de sus ciudades, sobre todo a las chicas, ¿no? Es decir, bueno, pues iban también un poquito en busca de la aventura. Y Wilfred Owen es un sujeto bastante curioso, porque él era poeta, era escritor, y él, pues bueno, en un primer lugar, pues digamos que se alista en el ejército en 1915, es decir, que tenía 20 y pocos años, pues como la mayoría de los chavales que se alistaban en aquella época, y bueno, él decide pues alistarse en muy poco tiempo. La verdad que va logrando ascensos en el campo de batalla, empieza a tener galones, vamos a decirlo así, hasta que llega al grado de lo que hoy en el equivalente del ejército español sería un subteniente, y en este caso, pues bueno, él ya tenía pues varios soldados a su mando. Fíjate que desde el principio de la guerra, él, pues claro, tú no asciendes así porque sí, sino que te lo tienes que currar, como decimos hoy en día, ¿no? Tienes que hacer méritos para subir, ¿no? En el escalafón castrense. Bueno, este hombre, bueno, desde el principio las empieza a pasar bastante mal, porque él, pues te puedes imaginar, en el campo de batalla, pues lo típico, en acciones que tienen que atravesar el campo de batalla, tienen que atacar, pues bueno, le pasa de todo, y hay un par de sucesos que le dejan bastante marcado. Uno es que cuando él estaba en pleno ataque, pues estalla un obús de artillería realmente cerca de él, que lo lanza no sé cuántos metros para atrás, el tío sale volando y va justamente a aterrizar sobre los restos de un buen camarada en este caso de su unidad. Y bueno, lo que quedaba de aquel hombre pues era prácticamente reconocible, porque le vio la cara y te puedes imaginar cómo estaba el resto del cuerpo. O sea, le traumatizó bastante ese hecho. Pero es que luego, encima, ahí no se queda corta la cosa, el tío, pues bueno, se recupera, pasan los meses, y bueno, él, en un típico golpe de mano que se solían dar entre pues eso, británicos y alemanes, Sí. pues queda atrapado él solo en una trinchera alemana. Entonces, claro, la tensión que tuvo que tener ahí, porque no sabía si los alemanes iban a volver, si los suyos iban a retomar la posición. Total, que se quedó el tío, pues bueno, ya bastante tocado no voy a decir del ala, como se dice vulgarmente, pero sí que se quedó bastante impactado por todas estas experiencias. He puesto un par de ellas, pero son tal vez de las más traumáticas que le tocaron, ¿no? Bueno, fruto de estas experiencias traumáticas, pues él acaba en un, vamos a llamarlo, hospital para gente tocada del ala, como hemos dicho, con esa gente que está pues muy traumatizada, pues lo que llamaríamos el estrés postraumático que hemos comentado antes, porque tú, si por ejemplo, si hubieses tenido una herida, pues vamos a ponernos en el caso de Wilfred Owen, pues que pierde un brazo, pierde una pierna, o ha tenido una herida de metralla en el vientre, que tiene que estar pues X meses en un hospital, pues la llevaría a un hospital normal. Pero la gente que que estaba traumatizada, que es lo que empezaban a llamar ellos, pues no es
el concepto que entendemos hoy como estrés postraumático, sino que lo llamaban neurastenia o algún concepto parecido, pues los llevaban a un hospital en un lugar bastante recóndito de Escocia, pues bueno, para que allí se reposaran los ánimos, ¿no? Allí coincide con Siegfried Sassoon, que es uno de sus mentores, vamos a llamarlo así, dentro del mundo de la poesía, alguien al que admiraba mucho, pero te puedes imaginar, pues Wilfred Owen quería volver a los campos de batalla. Siegfried Sassoon todo lo contrario, ya había tenido bastante acción, ¿no? Ya dijo, mira, se acabó, yo no quiero más, pero bueno, Wilfred Owen sentía el impulso, el ardor de volver a los campos de batalla, porque él sentía que como escritor y como poeta, que estaba representando una generación de su país, estaba obligado, no, obligadísimo a contar en sus escritos todas las experiencias traumáticas que él estaba sufriendo en el frente de batalla, en los campos de batalla, pero también sus compañeros, ¿no? Entonces, claro, sí. él, que estaba tratado de lo que entonces se llamaba también neurosis de guerra, pues imagínate, pues los médicos dicen, pero ¿dónde vas tú, alma cándida? Que no vas a salir de allí con vida, que ¿dónde? Estás loco. En definitiva, no vuelvas allí. Bueno, pues él se saltó todas las prohibiciones y dijo, mira, yo vuelvo y tengo que regresar al frente para seguir contando toda la barbarie que está ocurriendo en los campos de batalla, ¿no? Bueno, pues con tan mala suerte que él en el asalto a un canal en la región de Sambre-Oise, en la zona de Ors, pues justo fíjate qué dramático, el 4 de noviembre del 18, es decir, 7 días antes de que acabara la Primera Guerra Mundial, pues fallece en el campo de batalla, ¿no? Es decir, pues, increíble, Increíble. Es lamentable, sí, porque, joder, Sí. este hombre que podía haber luego contado en sus memorias, imagínate todo lo que había padecido y visto, ¿no? Pues en 7 días para que acabase la guerra, pues el tío fallece en el campo de batalla. Dicen, bueno, ¿qué tiene esto de peculiar? Pues fíjate, aquí es donde empieza lo realmente curioso, ¿no? Hemos visto un muchacho, un joven idealista que va a luchar por su país, etcétera. Pues bueno, justo el día del armisticio, el 11 de noviembre del 18, su madre, en casa, recibe el telegrama diciendo que su hijo ha fallecido. Fíjate tú la alegría que tenía que haber en toda Inglaterra, que estaban sonando las campanas después de no sé cuántos años sin tocar, y que te llega a casa en mitad del júbilo, pues que tu hijo ha fallecido, ¿no? O sea, es un drama brutal. Bueno, pues ya la madre pues está machacada, pero bueno, lo curioso es que el golpe que se lleva es enorme, pero espérate la que le ocurre al hermano, porque Wilfred Owen tenía un hermano que él estaba enrolado en la Marina, en la Royal Navy, y él estaba en un barco, en el Astraea, que él estaba pues en la otra punta del mundo, él estaba en las costas africanas, o sea, el uno en Europa acababa de morir y el otro, justo pues cuando su hermano fallece, pues él estaba en las aguas de África, pues eso, patrullando con su barco. Bueno, él después de una jornada, pues los turnos a veces eran muy largos, ¿no? Entonces estaban rendidos y volvían a su camarote hechos un cromo y lo único que querían era tomarse algo caliente o cenar algo y a la cama, ¿no? Sí. Bueno, pues él abre el camarote donde él se aloja y ve que está sentado junto pues, al lugar donde él duerme habitualmente, está su hermano Wilfred, está allí sentado. Wow. Y dice, madre mía, y estaba vestido, pues, claro, de uniforme, es como él recuerda, ¿no? El hermano de Wilfred dice, pero si este hombre está aquí, ha venido a verme. Bueno, él se queda. Claro, se queda de una pieza, pero ¿cómo? ¿Dónde ha subido este tío al barco? ¿Cómo ha subido? Si es imposible, si este está en Europa. Bueno, él, fruto del cansancio, cada vez se nota más cansado, intenta hablar con él, pero su hermano no le responde. Es decir, que está interactuando con un espectro en toda regla. Su hermano, por mucho que le hable, el otro lo único que le devuelve es una mirada totalmente fría, inexpresiva. Y claro, Harold, que es el hermano de Wilfred, intenta comunicarse de todas formas, pero no hay forma humana de interactuar con su hermano, con Wilfred, que lo único que hace es estar ahí sentado mirándole, ¿no? Joder. Bueno, pues poquito después, Harold, pues te puedes imaginar, después de un turno larguísimo, cae rendido totalmente en la cama y bueno, ya no se despierta hasta el día siguiente. Y desaparece su hermano. Claro, te puedes imaginar el hombre buscándole por todo el barco, ¿dónde está mi hermano Wilfred? Tal. Imposible, no da con él. Pero las comunicaciones en aquella época pues tardaban, te puedes imaginar, bastante. Sí. Pues fíjate que él, todo desesperado, buscando a su hermano, pues días después le llega también pues una comunicación diciendo que Wilfred, que su hermano, el poeta, pues ha fallecido en los campos de batalla. Imagínate cómo se te queda el cuerpo diciendo, pero si yo le he visto, si he estado con él en mi camarote. O sea, es impresionante. Otro caso también que lees sobre él, hay mucho más, podemos estar dando mucho más datos sobre el caso, pero te quedas de verdad fascinado diciendo, este tío, en este caso Harold,
ha interactuado con el espectro de su hermano y bueno, se ha quedado totalmente, vamos, planchado cuando recibe la comunicación de que ha fallecido. Sí, totalmente, totalmente. O sea, Wilfred Owen quería seguir y bueno, Sí, fue a despedirse de su hermano de alguna manera. Bueno, yo lo puedo exacto. interpretar así, supongo. Exacto, yo ahí sé que tú entiendes mucho más que yo de estos temas, pero está claro que Wilfred de algún modo intentó despedirse de su hermano, estoy seguro. Sí, bueno, yo creo que tampoco hace falta ser entendido, sino ¿no? el creer Sí, la posibilidad de que si de alguna manera nos quedamos aquí o al sí, fallecer, bueno, hay muchos reportes y muchos testimonios de personas que han vivido estas situaciones. O sea, que ahora sí, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, pero que ocurre ujú, hoy en día sí, a personas como nosotros, ¿no? sí, A mí me cuentan algunos también que son impactantes y son tal sí, cual, ¿no? Vienen a despedirse y tú no sabes que esa persona ha fallecido y después cuando te das cuenta, como has claro. dicho antes, Daniel, te Ujú, quedas tocado del ala. sí, 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 Y cuando me has dicho lo de tocado del ala, sí, alas, ujú, aparte de fantasmas, también podríamos hablar de estos ángeles que protegieron al ujú. ejército británico, los ángeles de Mons, ¿no? Sí, sí, mira, hablando de alas también, pues vamos a hablar de unos seres supuestamente que se aparecen en el cielo en un momento de tensión máxima. Yo esto, cuando hablo de este ejemplo de los ángeles de Mons, quiero que aquí el oyente se ponga que está en 1914, ¿vale? En los comienzos de la Primera Guerra Mundial, y que desde el principio de cualquier guerra la propaganda juega mucho, ¿vale? Con la mentalidad tanto de los suyos como del enemigo, ¿vale? Este Ujú. es el perfecto ejemplo de suceso anómalo que ocurre en el campo de batalla y que termina trascendiendo a nivel mundial, impulsado también por la propia propaganda, ¿vale? O sea, vamos a ver hasta qué punto fue real y hasta qué punto fue todo inventado o gran parte inventado, mejor dicho. Vale. Bueno, en este caso nos encontramos en Mons, en Bélgica. Es una zona muy cerquita entre, vamos a llamarlo así, entre la frontera entre Francia y Bélgica y que está al norte de una población que se llama Agincourt. Aquí vamos a Ujú. ponernos, vamos a quedarnos con este nombre. Está a unos 150 kilómetros de una localidad que se llama Agincourt, ¿vale? Es Agincourt. primer dato que dejo ahí. Bueno, en este caso nos vamos a transportar a ese mes de agosto caluroso de 1914 y en una noche en concreto, en la del 22 al 23 de agosto, hay que tener en cuenta que en ese momento, en la Primera Guerra Mundial, los alemanes estaban siguiendo un plan, el plan Schlieffen, que consistía en invadir Francia, pero no hacerlo de forma directa entre la frontera entre Francia y Alemania, sino dar la vuelta por el norte de Bélgica, por el norte, ¿vale? Es decir, envolviendo Sí. para caer sobre París y luego pues hacer un gran embolsamiento ya en un ataque frontal y derrotar a los franceses, pues ellos pensaban que en cuestión de semanas o como mucho pocos meses, ¿no? Bueno, en este caso ya vimos que al final pues acabó siendo todo un desastre y un estancamiento, una línea de trincheras desde el Mar del Norte hasta Suiza de más de 750 kilómetros, bueno, una burrada. Guau. Por lo tanto, el plan Schlieffen pues no se llevó a término, pero sí que es cierto que en los primeros compases en algunos puntos funcionó. Bueno, pues justo en ese gran empujón que estaban haciendo las fuerzas alemanas contra, en este caso, franceses, británicos, pues te puedes imaginar, las defensas no estaban por parte de los franceses demasiado bien preparadas en algunos puntos y la caballería alemana pasó, vamos, literalmente por encima de ellos en muchos lugares. Pues es en este lugar, en el área de Mons, donde una unidad de británicos estaba huyendo literalmente a la carrera delante de unos jinetes alemanes que te puedes imaginar, ¿no? Pues les iban Hmm. a masacrar literalmente. Sí. En este caso, pues en mitad de la noche, pues los británicos estaban totalmente desorientados, sabían que tenían que ir corriendo hacia el oeste para volver hacia sus líneas lo más rápido posible hacia la retaguardia y los alemanes, pues a por ellos, a intentar ganar el máximo terreno posible en el mínimo tiempo. Bueno, en este caso comienzan escaramuzas por aquí, por allá, tiroteos, tal, pero justo cuando una sección de caballería está a punto de pasar literalmente por encima de un puñado de soldados británicos, de repente los caballos se detienen en seco, pero literalmente se detienen en seco y empiezan a encabritar, se empiezan a relinchar, se Ujú. empiezan a volver literalmente locos, algunos jinetes caen al suelo y de repente nadie sabe ni cómo ni por qué. Aparecen, dicen algunos testigos que aparece una luz muy resplandeciente en el cielo
Y lo que consigue esa luz es que los jinetes alemanes, junto con sus caballos, salgan de allí totalmente despavoridos. O sea, presa del pánico, salen corriendo hacia el este, hacia sus posiciones de origen, ¿vale? Sí. Y total que esa luz de alguna forma les desconcierta de tal forma o de tal modo que el pánico que sienten los alemanes es irracional, los animales por supuesto todavía más, y salen de allí corriendo. Y los británicos se salvan de puro milagro de caer literalmente machacados bajo los propios caballos de los alemanes. O sea, no se sabe por qué, pero salieron corriendo de ahí los alemanes. Algo totalmente raro, rarísimo. Bueno, empieza aquí lo que es la realidad y lo que es la ficción, ¿vale? Está claro Vale. que los alemanes detienen su carga y se retiran. Hecho incontestable porque eso ocurrió. Vale. Ahora, ¿qué es lo que espanta a estos caballos y a sus jinetes? Bueno, pues aquí empieza el mito, el rumor, este dijo, el otro dijo que vio, etcétera, etcétera. Total, eso llega hasta Inglaterra, ¿vale? Dices, bueno, Sí. hay un autor galés, para más señas, que se llama Arthur Machen, que más o menos un mes después de los hechos, estamos hablando ya de finales de septiembre del 14, en un periódico, el de Evening News, publica un relato que se llama The Bowmen, es decir, los arqueros. Dicen, madre mía, y esto, a ver, me he perdido ya. Estamos hablando de tíos que se están pegando tiros con otros y ahora me habla de arqueros. Bueno, ¿qué he dicho antes al principio del relato? He hablado de una pequeña población que se llama Agincourt, ¿verdad? Sí. Bueno, pues allí, en el año 1415, es decir, varios siglos antes, nada más ni nada menos, en octubre de 1415, es decir, 5 siglos antes de que tuviese lugar la Primera Guerra Mundial, en el campo de batalla se enfrentaron, se calcula que entre 6.000 a 9.000 ingleses contra 12 a 36.000 franceses, ¿vale? Estamos otra vez, de nuevo, con los soldados ingleses como protagonistas. Sí. Bueno, ya sabes que estábamos en plenas guerras de religión, en este caso Enrique V, pues se estaba dando de palos día sí día también con Carlos VI de Francia, ¿no? ¿Qué ocurrió en esta batalla? Que los ingleses pues cruzan el canal, estaban, digamos, avanzando por esta zona, y los franceses, pues viéndoselas muy felices, pues bueno, pues intentan rodear a los ingleses y masacrarlos, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que los ingleses estaban hechos un cromo, además andaban con el vientre bastante suelto porque habían comido no sé qué historia les había sentado fatal, estaban súper debilitados, estaban, vamos, mal no lo siguiente, pero aún así plantaron cara a un enemigo, una vez más, muy superior a ellos en número y que seguramente les iba a masacrar. Bueno, Enrique V, que no era nada tonto, estableció a sus tropas de tal modo que condujo a los franceses hacia un killing field, que llaman, a una zona de exterminio. Sí. Les hicieron cargar hacia el frente y los arqueros, sus arqueros bueno, muy, muy duchos con el arco largo, empezaron a cebarse con las tropas francesas hasta que les exterminaron literalmente, ¿no? Y ese es un hecho incontestable, también documentado, que ocurrió, pero en 1415. Bueno, pues alguien de los que presuntamente estuvo en aquel suceso, ya en la Primera Guerra Mundial, de esos soldados británicos, aseguró que lo que había visto en el cielo era ya no un ángel, sino un ángel con forma de arquero, como de 5 siglos atrás, diciendo que estaba disparando flechas de luz, ya no solo un arquero, sino un huevo de arqueros, por cierto, que estaban en el cielo en mitad de la noche y que estaban disparando a los alemanes. Bueno, pues eso literalmente es lo que cuenta este señor, Arthur Machen, en su relato de Bowman, y que, bueno, pues fue un éxito brutal. Y dices, bueno, ¿y qué es lo que tiene de curioso esto? Pues lo que hemos comentado antes, que alguien, cuando está en una situación de extremo peligro, puede empezar a delirar, puede empezar a querer en cualquier cosa, es capaz de agarrarse a un clavo ardiendo con tal de salir con vida de cualquier cosa, ¿no? Y esto es lo que ocurre entre esos soldados británicos, que estaban tan desesperados, sabían que iban a morir de una forma inminente, que alguien vio algo en el cielo, no sabemos si una luz resplandeciente o algún efecto óptico o algo, lo cierto es que alguien vio algo en el cielo, y que, fíjate tú, cómo luego la literatura, la propaganda, el rumor, llega a decir que se aparecieron los arqueros de Enrique V, que 5 siglos antes machacaron a los franceses, y en este caso se habían aparecido allí sus hermanos de armas de 500 años atrás para repeler a un enemigo que les iba a masacrar de una forma inminente. O sea, es algo para que veas cómo también en ese momento la sociedad británica
necesitaba creer en algo, decir, bueno, hemos mandado a nuestros chavales a la guerra, a nuestros muchachos a la guerra, y nuestra causa es la justa. Fíjate qué justa que es que se aparecen hasta Los Ángeles para exterminar a los alemanes, ¿no? O sea, bueno, es un poquito, un caso un poco especial que ya se aleja un poquito de los dos anteriores, que me ha gustado traer al programa porque lo que sí que puede ser cierto en un primer momento, fíjate cómo luego el halo de misterio, de rumorología que va creciendo, ¿no? A lo largo de un hecho concreto, pues es un mito que se va autoalimentando y que, fíjate, pues trasciende hasta la prensa a un relato y bueno, que casi que se convierte aquel periódico en un bestseller, ¿no? Que diríamos hoy, gracias al relato de estos arqueros. Sí, sí, es verdad que en muchos casos, bueno, en muchos casos podemos considerarlos posibles, ¿no? Reales, y otros pues nos debemos a este sufrimiento, al estrés postraumático, a la histeria colectiva y bueno, a este tipo de sucesos que lo que tú dices, luego se convierten en leyendas y pasan generación tras generación hasta el punto de bueno, realmente qué ocurrió allí, ¿no? Sí, eso es, eso es. Daniel, sé que tenemos poquito tiempo Sí, y quiero que hablemos también de la Segunda Guerra Mundial porque también hay muchísimos datos interesantes. sí. ¿Alguna cosita más que quieras, no sé, que te venga así a la mente de la Primera Guerra Mundial que quieras remarcar? O de Pues lo de que la quieras Primera hablar. Guerra Mundial tenemos, bueno, hay muchos casos más. Yo creo que he traído tal vez algunos más conocidos, otros menos, pero sí que tenemos, pues por ejemplo, desde fantasmas de pilotos que se estrellan, tripulaciones fantasma de algún submarino Sí, maldito alemán, o sea, hay un montón de casos. Pero yo aquí lo que, así a modo de cierre y de broche ya de la Primera Guerra Mundial, decir que tal vez lo que reflejaron muchos soldados en sus escritos, tal vez pudo estar condicionado por un movimiento, que vamos a llamarlo así, ¿no? Que es el espiritismo, la comunicación con entidades que se estaban realizando en la sociedad civil mucho antes de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de finales sí. del siglo XIX, ¿no? Cuando ya estaban en funcionamiento por ahí, ¿no? Esos medium, esa gente que aseguraba que era capaz de comunicarse con los muertos, con otras dimensiones, ¿no? Tal vez algunos habían, antes de ir a la guerra, habían escuchado estas cosas o habían participado, y fíjate por dónde, pues a lo mejor alguno acabó influenciado por todo esto y por ese auge del espiritismo, y lo acabó plasmando en sus cartas, fruto pues de una alucinación transitoria. Vete a saber. Sí, bueno, y la esperanza también, ¿no? Que muchas veces Es, esa esperanza de salir con vida sí, muchas veces pues te hace pasar por estas situaciones. La verdad exacto. que ha sido increíble, Daniel. Y bueno, todavía queda porque ahora vamos a entrar en la Segunda Guerra Mundial Perfecto. y empezamos con los aviones fantasmas sobre Inglaterra, por ejemplo. Muy bien, muy bien. La verdad que este es un caso de estos que lees y que por mucho más que te documentas es imposible llegar a una conclusión cierta, exacta de lo que ocurre. Si yo hablo del Triángulo de las Bermudas, todos me dirán, ahora, joder, claro que lo conozco, vaya, qué alucinante lo que ocurre allí o qué misterioso tal. Bueno, pues en Inglaterra, vamos a transportarnos en este caso a Europa, hay una especie de triángulo de las Bermudas, vamos a llamarlo así, pero en Inglaterra, ¿vale? Es algo, una zona muy concreta que lo llaman ellos Dark Peak, entre Manchester y Sheffield, es decir, la zona centro-norte ya de Inglaterra, donde en cuestión de pues, un siglo que tiene de vida la aviación, más o menos, vamos a ponerlo así, se han estrellado decenas de aparatos en aquella zona. O sea, es un imán para los accidentes aéreos. Es decir, cualquiera que tenga que coger un vuelo y vaya a pasar por esa zona, que se lo piense, porque es un coladero de aviones. La verdad que es algo impresionante. Bueno, ahí cualquiera puede acceder a registros de accidentes en cualquier parte del mundo, pero es que lo de allí de verdad es ya para hacerlo mirar, ¿no? Bueno, en este caso, ¿por qué lo traigo aquí? Pues porque hay muchos testigos que han asegurado que en este lugar idílico para unos, porque es una zona boscosa bastante bonita, otros lo califican de lugar de pesadilla sobre el suelo británico, pero lo que sí que es cierto es que aquí ha habido un montón de catástrofes aéreas. Tú imagínate que estamos en plena Segunda Guerra Mundial, los alemanes ya tienen dominada toda Europa, se están ya pegando de palos en el frente ruso, ¿no? Que es donde, a partir del 41, de esa primavera del 41, donde empieza lo que yo considero humildemente ya la guerra de verdad, porque la guerra en Europa, pues los alemanes se la despachan en meses, o sea, no dura nada, y ya tendríamos que esperar hasta el año 1944 a que se produzca el desembarco en Normandía, o hasta el año 43 para que las tropas aliadas empiecen a invadir Europa por el sur de Italia, ¿no? O sea, estamos hablando Sí. de que, bueno, vamos a contar con un periodo de actividad
muy concreto. Fíjate que durante ese comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en el año 39, los americanos, como aliados que son de los británicos, pues están mandando tropas, están mandando suministros, pero también aviones para bombardear territorio enemigo, aviones de transporte que luego utilizarán a partir del día D, ¿no? Bueno, pues no es raro que cuando una unidad de bombarderos sale a realizar su misión y va a volar sobre territorio enemigo, pues no es raro que alguno pues caiga abatido por la artillería antiaérea de los enemigos, y algunos, pues bueno, vuelvan indemnes, pero en muchos casos, pues también volvían pues con falta de combustible, es decir, que llegaban ya muy justitos para llegar a su aeródromo de origen, pero también había algunos que llegaban con el avión, te puedes imaginar, volando de puro milagro, con una ala reventada, la cola no sé cuál, el fuselaje, sí. vamos, como una espumadera. Entonces, no era raro que muchos, cuando volvían a estas bases de esta zona norte de Inglaterra, pues se estrellasen. Y fíjate que muchos terminan estrellándose justamente aquí, en Dark Peak. Bueno, eso es un poco el hecho real, ¿de acuerdo? Es decir, pues bombarderos que van y vuelven, aviones de transporte que van y vuelven, cazas de combate, lo normal. Vale, si tú, por ejemplo, te digo ahora, oye, vamos a grabar una psicofonía, como ha ocurrido, por ejemplo, en Belchite, sí que se escuchan, ¿verdad? Los sonidos de motores, se escuchan así lejos, ¿no? Que incluso se cogió, se quedó grabado, ¿no? Una psicofonía de un motor de un avión. Bueno, o si tú, por ejemplo, salimos ahora fuera del estudio y vemos el cielo, pues seguramente vemos pasar un avión y escuchas los motores, salvo que esté muy lejos, muy lejos, muy lejos. Si tú ves un avión cerquita, lo lógico es que escuches los motores, ¿no? Bueno, esto es el hecho real y constatable. Bueno, pues fíjate, por ponerte 2 años, en 2015 y en 2017, pero este hecho lo han venido atestiguando decenas de testigos durante años posteriores a la Segunda Guerra Mundial en múltiples ocasiones, algunos de ellos expilotos, otros exmiembros de tripulaciones, es decir, gente que son, vamos, profesionales del vuelo. Pues en 2015 y 2017, por ponerte un par de ejemplos, aseguran, algunos de ellos expiloto, insisto, que ven cómo aviones de la Segunda Guerra Mundial se les echan literalmente encima. Y te están hablando de aviones cuatrimotores como por ejemplo los Liberator de los Estados Unidos, u otros más pequeños como los Lancaster de los británicos, o aviones de transporte Dakotas, que eran bimotores. Es decir, gente que sabe perfectamente qué tipo de aparatos son, y juran por lo más sagrado que vieron cómo aviones militares de la Segunda Guerra Mundial, tanto americanos como de los británicos, se les venían literalmente encima o que les pasaban volando a muy baja altura. Y dices, madre mía, ¿y esto cómo es? Y dices, coño, vale, ¿oirían algo? No. Y eso es lo realmente interesante. Es que no escucharon nada, no escucharon el sonido de los motores. Era visual, ¿no? Exacto, solo era una aparición visual. Claro, si tú eres un piloto, vamos a llamar comercial o militar, lo normal es que te gusten los aviones y a ser posible, pues también te gustará la historia militar, ¿no? De tu país o de la Segunda Guerra Mundial o lo que sea, y eres entendido de cómo eran los aparatos de aquella época. Pues efectivamente alguno de estos reconoció, ostras, ese es un Liberator, es un Dakota, es un no sé cuál. Bueno, pues ellos atestiguan eso. Bueno, a partir de ahí, claro, empieza la especulación. Joder, ¿esto cómo puede ser? Yo si estoy allí, te juro que bueno, aparte de flipar, lo primero que haría es empezar a llamar a los aeródromos cercanos para preguntar lo que hicieron estos testigos. Oye, ¿ha habido alguna exhibición aérea de aparatos históricos? Porque es algo habitual que hay en Inglaterra. Yo alguna vez cuando he ido, hay exhibiciones de carros de combate, de aviones, puedes ver de todo, ¿no? Bueno, pues se empiezan a preguntar, no había ningún vuelo programado para hoy. Joder, esto es imposible. Oye, ¿y ayer? Porque a ver si yo qué sé, chico. No, ¿y mañana? No, tampoco. Ostras, pues esto cómo es posible. Bueno, van profundizando más. Oye, enséñame por favor los registros de aterrizaje y despegue de todos los aeródromos que hay por aquí. Porque a veces en estos aeródromos hay piezas históricas, en este caso pues aviones de la Segunda Guerra Mundial, y por lo que sea pues les transportan de uno a otro pues para hacerles una reparación, un mantenimiento, una exhibición o lo que sea, y les mueven de un lado a otro, ¿no? Y lo hacen en vuelo además. Pues nada, empiezan a mirar registros, nada, absolutamente nada. Dices, madre mía, ¿y esto cómo es? Entonces, yo lo único que puedes achacar a esto es lo que hemos visto antes para las personas, que puede quedar un espectro. ¿Por qué no puede quedar el espectro de una tripulación, en este caso materializada en un avión? Exacto, un avión fantasma, que justo está pasando un vuelo rasante, una de dos, porque va a aterrizar cerca,
o 2 porque se va a estrellar, está a punto de estrellar. Lo que sí que es cierto que yo los testigos, cuando he estado leyendo sus escritos, no te dicen si estaba envuelto en llamas, si presentaban desperfectos. Lo que ellos sí que perciben perfectamente es la silueta del aparato que estaban viendo, pero no te dicen el estado en el que venía. De joder. Pero bueno, han visto un aparato de hace 80 años. Dices, madre mía. Sí. Yo la verdad que te estaba escuchando y estoy con los pelos de punta, sin exagerar, ¿no? Porque el imaginarse, yo no sé, ¿tú has estado allí? En este triángulo, en Tartic. Sí, he estado en Inglaterra, he estado en varias ocasiones. En el sitio este en concreto no, sí que quiero ir, pero vamos, que en las exhibiciones aéreas que hay y demás, tú ves perfectamente los aviones como despegan, cómo ruedan por la pista, y el estruendo de los motores, yo te juro que eso es una barbaridad. Sí, o sea que, no es, sobre todo de hace 80 años, que claro, hoy en día hacen menos ruido, pero antes hacían muchísimo ruido, o sea que es imposible realmente que los vieran. Y esta tripulación fantasma, como tú dices, una impregnación, puede ser una impregnación de estos aviones que quedaron ahí. Impresionante lo de los aviones fantasma, Daniel, la verdad que sí. Bueno, es que hay muchas cosas. Yo no sé si tienes tiempo para hablarnos de... Sí, un ratito sacamos, venga. Venga. El cañón antiaéreo japonés, porque yo eso sí que no he leído y estoy súper intrigada. Muy bien, bueno, esto es impresionante porque es el típico caso que esto se ha repetido. Vamos a hablar ahora en concreto de soldados de infantería. Como antes hemos comentado, pues hemos hablado mucho de aviones, pero tú fíjate que en muchos sitios, como por ejemplo aeródromos, lugares pues destinados al acuartelamiento de tropas, lugares de almacenamiento de suministros, puertos, lugares importantes, siempre estaban protegidos con cañones antiaéreos, ¿vale? Mayor o menor número, de mayor o menor calibre, pero siempre estaban protegidos por cañones antiaéreos. Este es el típico caso que se ha podido reportar ahora vamos a hablar de un lugar muy concreto, pero que en otros países y en otras épocas se ha evidenciado casos de soldados que después de la muerte siguen apareciéndose a múltiples testigos vestidos de época, justo como cuando habían muerto, como que quieren seguir cumpliendo las órdenes que les han dado, como que algo les ha truncado en vida digamos, el cumplimiento de esa orden que les habían dado y no han podido cumplirla porque les ha sobrevenido la muerte. Y como que años después, décadas después, siguen presentándose ante los ojos de innumerables testigos, como vamos a ver ahora el caso porque quieren o están atrapados en un bucle espacio-temporal o llámalo X, y quieren seguir obedeciendo esa llamada del deber, ¿no? A mí me parece, se me ponen los pelos de punta, ¿no? Sí, yo estoy igual, ¿eh? Increíble. Bueno, pues en este caso nos vamos a ir a la otra punta del mundo. Estamos en el año 1944, en la primavera del 44. En este caso, para buscar un contexto histórico que todo el mundo va a reconocer, en esa primavera del 44 se está produciendo el desembarco de Normandía en las costas francesas y a su vez en el frente del este, en Rusia, está aconteciendo la mayor operación bélica que ha conocido la Segunda Guerra Mundial, que es la Operación Bagration, es decir, todo el ejército rojo va avanzando, va arrastrando literalmente a las tropas alemanas hacia sus fronteras. Eso es la barbaridad que está ocurriendo en Europa, pero es que ahora nos vamos ni más ni menos a Oceanía, nos vamos a Nueva Guinea, donde los norteamericanos, con el general Douglas MacArthur, está conquistando isla por isla todo lo que habían conquistado previamente los japoneses, ¿no? Cuando estaban ellos en su máximo apogeo, pues imagínate, conquistaron terrenos en China, Filipinas, parte de Oceanía. Pues bueno, ahora Douglas MacArthur estaba volviendo sobre los pasos de los japoneses y le estaba echando a patadas de todos los lados, literalmente, ¿no? Pero claro, el precio a pagar era muy caro. Hay que pensar que aunque el frente ruso es el más sanguinario de toda la Segunda Guerra Mundial, en estos confines, ¿no? de Oceanía, pues los norteamericanos pagaron un precio muy alto por cada palmo de terreno conquistado, y los japoneses, por su parte, que no se rendían bajo ningún concepto, no les importaba morir hasta el último hombre sin haber disparado antes el último cartucho, ¿no? O sea, estamos hablando de una batalla también allí en el Pacífico terrible, ¿no? En este caso nos vamos a Papúa Nueva Guinea, que hoy lo llaman Jayapura, es un nombre así un poco raro, y entonces a su vez vamos a meternos en un puerto concreto que es el de Hollandia, donde los japoneses pues bueno, tenían ahí sus bases logísticas para cargar, descargar tropas, material, etcétera. Bueno, pues eso dijeron los americanos, coño, si los japoneses lo utilizan, pues nosotros también, que nos hace falta, ¿no? Para seguir progresando hacia Japón. Bueno, pues la lucha es encarnizada en estos lares y te puedes imaginar, en mitad de los bombardeos, cañoneos desde los barcos, pues los japoneses literalmente se tienen que ir retirando poco a poco hacia
hacia posiciones defensivas donde ponérselo más difícil a los norteamericanos, y justo en uno de esos cañones que permanece al lado del propio puerto, en este caso, como hemos comentado, Hollandia, los japoneses que están allí caen muertos, literalmente, pues bajo una lluvia de plomo y metralla, pues te puedes imaginar brutal, ¿no? El caso es que los americanos no dejan allí títere con cabeza. Vale, hasta ahí el hecho documentado, el hecho constatable de unos japoneses que han muerto defendiendo pues, su posición hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y estamos hablando de un grupito de soldados que estaban junto a un cañón antiaéreo. ¿Qué ocurre? Que bueno, acaba la guerra, los norteamericanos toman posesión del lugar, pero bueno, la vida continúa, termina la Segunda Guerra Mundial, y a partir de los años 50 la población que vive por aquella zona, porque lógicamente, oye, la vida tiene que seguir floreciendo, tiene que continuar, y pues bueno, la gente sigue dándose sus paseos por el campo, cerca del puerto, un lugar muy idílico y tal, ¿no? Si nos fijamos hoy en día cómo está, pues es un lugar bastante idílico, y la gente pues oye, se da sus paseos por la mañana, por la tarde, por la noche. Bueno, el caso es que durante varios atardeceres continuados, y hablo a partir de los años 50, la población está totalmente aterrada porque piensan que los japoneses han vuelto. Y dirás, coño, ¿y esto cómo es posible? Bueno, pues es que aseguran muchos testigos que al atardecer, tal vez con la confusión de la falta de luz, etcétera, ven como una fila de hombres pequeñitos, estatura media japonés, ¿no? Son pequeñitos, pues desarrapados, es decir, que sus vestimentas están hechas jirones, es decir, puede ser fruto del uso continuado que le han dado, porque muchas veces los japoneses les abandonaban allí en una isla, ala, tú a palmar aquí hasta que no quede ninguno, y te puedes imaginar, pues los uniformes ni se los reponían ni nada, o bien puede ser porque fruto del combate, pues de las explosiones y tal, pues su ropa quedó hecho un cromo, y eso es lo que veían varios testigos, siluetas de soldados japoneses que seguían un caminito subiendo por una colina, pam, 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 hasta que llegaban al cañón. Y en el cañón lo rodeaban y justo unos instantes después desaparecían. Es decir, el cañón ni disparaba ni nada, pero veían la secuencia de hombres, pam, pam, que subían y se reunían en torno al cañón. Y así una vez, otra vez, total que esto llega a la prensa. Y la prensa lo califica de, oye, que hay testigos de fantasmas. O sea, no lo califica de otra forma, habla de fantasmas directamente. Sí. Entonces, esto es algo que conmociona mucho a la población local y que desde los años 50 no es raro que de vez en cuando aparezca un reporte de se han visto fantasmas de soldados japoneses subiendo por la colina hacia el cañón en el que murieron años atrás. Impresionante. Impresionante. A mí me pone los pelos de punta porque es el típico reporte, ya te digo, podría hablarte de tripulaciones de aviones, de mensajeros de la infantería, chavales que, bueno, que eran jovencitos y que mueren en mitad de un sufrimiento terrible y estaban cumpliendo unas órdenes o que iban a cumplirlas y no llegaron a hacerlo, ¿no? Pues es el típico caso de este perfil, ¿no? De soldado que no le dejaron cumplir las órdenes. Y siguen ahí continuando con el trabajo que tenían que realizar. Exacto. Increíble. Menos mal que no lo han puesto en marcha al caño, ¿no? Si no, eso es verdad. Menos mal. Eso es. Madre mía, Daniel. Oye, antes de que nos marchemos, yo sé que tienes mucho que contarnos acerca de los soldados fantasmas del antiguo Stalingrado y Volgogrado, porque tú has estado allí, ¿verdad? No, ahí no he estado físicamente. He tenido que hacer Joder, me gustará, vamos, es que es uno de los primeros destinos donde voy a ir cuando pase todo este rollo del bicho, porque es una ciudad que, bueno, Stalingrado, hoy Volgogrado, junto con Leningrado, pues bueno, es una de los escenarios míticos del frente ruso durante la Segunda Guerra Mundial. Allí en Stalingrado es donde se produce la batalla más salvaje de toda la historia de la humanidad, con 2 millones de afectados, entre muertos, heridos, desaparecidos, una auténtica barbaridad. Y que, bueno, nos sirvió tanto al ilustrador malagueño Antonio Gil como a mí para hacer una novela gráfica histórica que se llama Stalingrado, cartas desde el Volga. Lo publicó Esfera de los Libros hace ya unos años y la verdad que tiene una gran acogida entre el público, y recogimos con mucha fidelidad los hechos que allí ocurrieron, ¿no? Desde el punto de vista histórico, y luego, pues por supuesto, Antonio dando vida a los personajes que, otro insisto, crack, sí, otro crack. Otro crack. Vamos, increíble cómo dibuja, ¿eh? Pues la verdad que cuando yo leí el cómic ya te digo, me lo leí del tirón porque, claro, tú lo vas haciendo capítulo a capítulo, no tienes la perspectiva digamos, del conjunto. Te queda un mal sabor de boca brutal cuando terminas el cómic, porque en esas 100 y pico páginas que tenemos, pues hemos tratado con lo que fue, con todo rigor posible, pero hemos reflejado lo que fue aquello, una auténtica carnicería, ¿no? Hemos podido contar con muchos asesores, insisto,
rusos que trabajaban allí incluso en el Museo de la Batalla en Volgogrado, y hemos podido contar con información de primera mano para documentar la obra, o sea que perfecto, pero es como si hubiésemos estado allí, ya que es que nos lo han dado ellos de primera mano. Pero yo creo que he leído tanto, yo creo que es una de las batallas sobre la que más he leído, de tantos libros de historia. Estoy mirando ahora aquí mi biblioteca y tengo pues como 2 o 3 baldas solo de libros de Stalingrado, o sea, parece que estaba allí ya de las veces que he leído aquí sobre ello. Entonces, vamos, ya es casi como que soy de la casa, ¿no? A ver, en este caso voy a ser muy breve porque, a ver, de la batalla de Stalingrado me encanta poder estar aquí horas hablando de ello, pero es una batalla tan salvaje que prácticamente el 90% de la ciudad queda destruido, queda en ruinas, ¿vale? O sea, prácticamente es así. No es raro que todos los años aparezcan, como hemos visto antes en el caso de Verdún, no es raro que aquí cuando estén excavando o han derrumbado un edificio, van a hacer yo qué sé, pues imagínate una tontería como levantar el suelo para poner unas cañerías debajo de una acera, aparecen soldados muertos, aparece material de guerra, tanques, cañones enterrados debajo de, pues claro, de toneladas de tierra, o sea, es una auténtica barbaridad, o sea, es una auténtica barbaridad. Hay sótanos de casas que, claro, pues han quedado de aquella manera, pues que son auténticas cápsulas del tiempo, y pues alguna vez han tenido que vaciarlo todo pues para hacer un edificio nuevo, y se han encontrado pues un pelotón de soldados alemanes, de rusos, civiles, o sea, una barbaridad, ¿no? Y yo recuerdo que hablando con esta gente y luego pues con más testigos que han dejado por escrito lo que han visto, tú imagínate que estás viviendo en el típico bloque de viviendas, ¿no? de Volgogrado, que se ha reacondicionado después de la guerra y que, bueno, pues la vida sigue, como decíamos antes, la vida sigue viviendo. Y yo no lo digo por boca de un testigo, sino de varios testigos, que en esos enormes pasillos de esos enormes edificios, pues ya sabes que hay una puerta cada X metros, son apartamentos muy pequeñitos, ¿no? Y bueno, dice que en más de una ocasión han visto soldados soviéticos, un pelotón de soldados soviéticos con una ametralladora corriendo de un lado a otro del edificio, igual que si lo hubieran estado haciendo en el año 42 y 43. O sea, exactamente igual. Es decir, mira, estaba cerrando la puerta de mi casa y de repente he sentido un frío enorme y he visto pasar a 5 o 6 tíos con una ametralladora, con fusiles, de un lado a otro del pasillo. Tú imagínate la cara que se te queda cuando escuchas esto. Bueno, ya si lo veo, yo ya no sé lo que hago allí, pero impresionante tiene que ser. Igual les paro para que me cuenten, oye, ¿a qué unidad pertenecéis vosotros? No sé, yo seguro que me hubiera quedado, no sé, no tengo miedo cuando veo estos sitios, pero me hubiera quedado blanco del impacto de ver a 6 tíos con el uniforme del Ejército Rojo o alemanes o quien fuese, ¿no? Pululando por un pasillo y otro. Claro, te puedes imaginar, están en mitad de una guerra, pues la cara de desesperación pues puede ser brutal, ¿no? Y este suceso que ha ocurrido en un bloque de apartamentos muy concreto, se ha dado en otros sitios, en fábricas, en escuelas, en parques, gente que asegura haber visto soldados de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, corriendo de un lado a otro, pues eso, intentando cumplir sus órdenes, ¿no? Y esto, además, los del museo también lo aseveran, o sea, que es que no son invenciones. Impresionante, Daniel. Bueno, ya te digo que yo tampoco sé qué cara se me quedaría, pero tiene que ser impactante, ¿no? Sobre todo el ver lo que tú dices, ¿no? Ver los soldados y decir, hola, esto es imposible. Sí. Wow. Yo vamos, la próxima ocasión que tenga de viajar al extranjero, seguramente que tengo alguna cosita que hacer por aquí, por Europa, pero quiero ir a Volgogrado, y uno de los primeros sitios que voy a visitar es este edificio en concreto donde dicen que han visto soldados, o sea, es que no me lo pierdo, quiero ir. Pues ya nos contarás cuando vayas, porque Exacto. Tiene que ser, ya el simple hecho de estar allí tiene que ser impresionante. Vamos. Sí. Bueno, Daniel, antes de que, no sé si quieres comentar algo más. Al principio has estado hablando un poquito de Belchite, de la Guerra Civil Española, por si quieres contar alguna cosa en concreto. Brevemente, pues Belchite yo recomiendo que, bueno, si alguien tiene ocasión de ir, de los que nos está escuchando ahora, que lo haga. A ver, sí que es cierto que esto pues ya no es como era hace 20 años o un poquito más, cuando fui yo por primera vez, que tú también has estado hace poquito, pero es que ya, claro, para hacer una investigación, pues es que ya, bueno, te meten tasas por todos los lados, ¿no? A modo turista, pues no sé, a ver, yo entiendo que yo, por ejemplo, colaboro con algún museo aquí en mi provincia, en Burgos, y bueno, pues a ver, hay que pagar una entrada, hay que sufragar unos costes de mantenimiento. Yo eso lo veo bien, ¿vale? Que pagar una entrada, por mínima que sea, pues 3 euros, 5 euros, siempre va a ser una gran ayuda para un museo, para que esa gente que trabaja en el museo pues pueda seguir mostrando lo que ocurrió, ¿no? en estos lugares. Pero ya cuando te quieren meter unas habladas de impresión, con eso ya sí que no comulgo. Pero bueno, en Belchite yo recuerdo que aquella vez que fui,
a mí me gusta ir a los campos de batalla, estos sitios, o muy temprano al amanecer o ya por la tarde, cuando ya sabes que no va a haber nadie, para tener un poquito la perspectiva más aproximada de todo, sin que haya mucha gente por ahí, ¿sabes? Para que no, para sentirte un poquito más inmerso en el escenario. Bueno, en este caso, en Belchite, yo me acuerdo que fui con otra persona, estábamos los dos, y recorrimos el pueblo de arriba abajo. También es una de las batallas de la Guerra Civil sobre las que más he leído. Tengo mapas, fotos originales de la época y bueno, prácticamente que iba de arriba abajo, la otra persona flipaba porque dice, pero si parece que eres de aquí, ¿no? Es que ya me sé de memoria el mapa, chica. Esto es lo que hay. Entonces, bueno, recuerdo que una de las cosas que más me llamó la impresión, no sé si fue tu caso, es la tranquilidad que transmite el sitio. En la mayoría de las partes que tú estás, pero luego hay otras zonas, por ejemplo las iglesias, que sabes que fueron los últimos lugares donde más se parapetaron, fueron los últimos puntos fuertes, ¿no? Ahí sí que el sentimiento de calma pasa a otro más como de angustia, ¿verdad? Como que te oprime el pecho, como decir, ostras, aquí, ¿sabes? Ahí como mal rollo. Pero lo que me llamó la atención sobre todo, fíjate tú, una atardecer de verano, que normalmente pues están los pájaros piando para aquí para allá, era el absoluto silencio, no se oía nada, o sea, absolutamente nada, ni los pájaros. Digo, ostras, esto no me ha pasado a mí en la vida. No me ha pasado en la vida, o sea, es decir, no sé si a ti te ocurrió algo parecido. Sí, pero yo realmente además es que me quedé mucho con eso porque claro, yo iba con el grupo, pero con todo el respeto siempre pues me intento quedar la última para quedarme a solas un rato en el sitio. De hecho estoy preparando precisamente un vídeo de cuando estuve allí en Belchite y precisamente fue eso lo que más me impactó, ¿no? Porque de repente había como un silencio. Como si estuvieras en el desierto y no sé explicarlo, ¿no? Esto que cuentan de cuando te quedas en el desierto y no hay nadie, no hay nada, desolado. No sé si es verdad que esa sensación sí que la sentí allí. Pues ya no soy el único otra vez, menos mal. No, sí, pues la verdad que sí. Es un lugar que, a ver, ya he escrito algún artículo para algún libro que publiqué hace tiempo y tal, y bueno, es la labor de investigación que hice en su día y de posteriores veces que he estado por allí, es con lo que me quedo, con la sensación de calma. Puedes ver, tú lo has visto con tus propios ojos, el resultado de la batalla, cómo quedó aquello. Si te metes un poquito en las casas, yo ya te digo, hace 20 y pocos años, que la primera vez que fui me metí en las casas, todavía, pues bueno, no estaban tan derruidas como están ahora, pero bueno, te podías meter y ves, joder, artículos de la época, mesas, cubertería, vajilla, una barbaridad. Y luego algo que me llamó mucho la atención, yo había leído pues eso, que los soldados a veces pues hacían madrigueras, ¿no? de un barrio a otro, de una parte de una calle a otra para comunicarse, claro, por si salías por la calle te fundían a tiros, pues hacían madrigueras y joder, la sensación de angustia también, ¿no? Cuando te metes en una de estas madrigueras dices, madre mía, por aquí entraban, salían, se pasaban la comida, el agua, la munición, wow, una barbaridad. Sí, además que lo que estás diciendo es importante en los tiempos que corren porque la gente, bueno, yo no me voy a incluir en este caso, pero hay que valorar muchísimo lo que tenemos hoy en día porque somos muy afortunados porque es que estas vivencias yo creo que es que no nos la podemos imaginar por mucho que leamos, por mucho que nos cuenten, ¿no? Todo lo que nos estás contando tú esta noche, yo creo que no se puede uno imaginar lo que se vive en ese momento, ¿no? Exacto, sí, además si tienes, yo recuerdo que en aquella época pues pude entrevistar a algún lugareño que pues bueno, ya sabes que hay un pueblo nuevo al lado, el pueblo nuevo del Site, pero bueno, siempre te encontrabas al típico mayor que estaba por allí dándose una vuelta, ¿no? Pues ya es que vivía en esta calle, en esta casa, tal, y claro, y te cuentan que no, es que aquí cuando, claro, estaban los nacionales, vinieron los republicanos en el asalto a Zaragoza, tanto esto, claro, en un verano, en el del 37, caluroso hasta decir basta, dicen, no, es que nos quedamos aquí encerrados en mitad del tiroteo, y claro, pues hubo gente pues que sacó la escopeta, se puso a pegar tiros, el otro no sé cuál, bueno, o sea, una burrada, ¿no? Y lo que te cuentan, ya te digo, los lugareños también te ponen los pelos de punta, es una barbaridad lo que ocurrió allí, y ojalá no vuelva a presenciar nada en nuestro país similar, porque madre mía. Esperemos que no, Daniel. Daniel, bueno, darte las gracias, decirte que, por supuesto que enhorabuena por el trabajo que haces, que bueno, que a los oyentes le vamos a decir que pueden encontrar tu trabajo en danielortegaescritor.com, ¿cierto? Sí, danielortegaescritor.com, pues bueno, aparte de una página web al uso, bueno, también es un punto de encuentro con los lectores porque también remito a mis redes sociales y bueno, siempre me gusta charlar con ellos, hay gente que te manda mensajes privados, correos y siempre pues te dicen, oye, pues me he comprado este libro tuyo, me ha gustado, o cuál me recomiendas para que me lea la próxima vez, pero también hay gente que dice, oye, que
mira, me he leído tus libros de Berlín, por ejemplo, o de tal, y que quiero ir allí. Pues acabo mandándoles una chuleta con visitas obligadas, ¿no? De la ciudad. Oye, pues mira, para seguir un poco los pasos de los personajes, tal. Bueno, siempre me gusta hablar de historia con la gente, ya lo sabes, pero con los lectores es como un poquito más especial, o con los visitantes del blog, porque son gente que disfruta tanto más que yo de este tema, ¿no? Por suerte, pues bueno, el trabajo de vez en cuando me permite dedicarme más a mi faceta de escritor, hacer algún viaje por Europa, por España, para documentar las obras, y la verdad que es una gozada compartirlo con los lectores y con los usuarios de la página, y sobre todo de las redes sociales, porque además a veces hacemos encuestas, hacemos de todo, ¿no? Y bueno, la gente en danielortegaescritor.com pues va a encontrar los libros, como decíamos antes, ese punto de encuentro, pues también, por ejemplo, colaboraciones en programas de radio, entrevistas, y por supuesto pues el blog Curiosidades Bélicas, donde pues bueno, hasta hace un par de añitos he estado subiendo artículos semanales o quincenales, pues episodios curiosos de las dos guerras mundiales. Y nada, pues ahora ya que he terminado mi reciente libro, pues sobre la primera escuadrilla azul, pues intentaré retomarlo, porque ya te digo, quedo ahí en barbecho, obligado, pues ya sabes que las editoriales cuando marcan plazos hay que hacerlas caso, y dije, ponemos en barbecho las curiosidades bélicas y ya lo retomaremos más adelante, no hay problema. Pues sí, y además que toda la gente que le guste seguro que van a estar encantados con tu trabajo, porque es espectacular. Muchas gracias. Y no, es la verdad, la verdad sea dicha. Y de verdad que muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa, y a ver si hay suerte y podemos contar contigo próximamente. Venga, perfecto. Pues cuando tú quieras charlamos de historia, cosas misteriosas relacionadas con las guerras, lo que haga falta. Así que nada, vale. Muchas gracias a ti por tu trabajo, por supuesto, por el magnífico programa, y dar muchas gracias a los oyentes por hacerlo posible. Si no, el programa no saldría adelante, eso es por seguro. Vale, pues muchísimas gracias, Daniel, y buenas noches. Muchas gracias, hasta pronto. Por supuesto, muchísimas gracias a todas las personas que están ahí detrás cada semana. Sin vosotros esto no sería posible. Agradecer también a todas las radios online, radios asociadas y plataformas online por hacer que este programa llegue a tantísimas personas. Espero que hayáis disfrutado de este programa y os espero aquí la semana que viene en La Séptima Puerta. Muy buenas noches y feliz semana. Si queréis poneros en contacto con Daniel Ortega, podéis hacerlo a través de la página web danielortegaescritor.com. Podéis seguirnos en las redes sociales a través de iVoox, Instagram, Facebook y YouTube como La Séptima Puerta, sustituyendo las T's por un 7. Recordaros que ahora también tenéis disponible el programa de La Séptima Puerta en Spotify y iTunes. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico laseptimapuerta@gmail.com. Recordar sustituir las T's por un 7. La Séptima Puerta, misterio, historia e investigación.